de esta víspera del diario El Telégrafo, el periódico oficialista, mencionaba justamente que el uso de la tuneladora, qué manera de comenzar este enteramiento social. Bueno, el uso de la tuneladora, lo que nosotros en la construcción de otro género de túneles llamábamos los topos, o llamamos hasta ahora los topos. Esto me parece más técnico, tuneladora, comparada ayer por algún técnico de las empresas que están construyendo el metro, decía que se parece a un submarino de guerra norteamericano, una cosa gigantesca, dicen, y que el uso de la tuneladora va a requerir una revisión de precios, anunciaba el Telégrafo ayer, del orden del 161% más dinero de lo previsto. ¿Se va a necesitar más dinero o es que la tuneladora va a costar un 161% más que lo que preveía el contrato? El costo total del metro de Quito ha subido en el orden del 46% y los rubros indirectos, decía el matutino, como las ganancias de la constructora y el cálculo de riesgos, crecieron 2 o 3 veces más. Había también, de hecho, un gráfico comparativo de costos del metro y se anticipaba en el lead informativo que el consorcio Acciona Odebrecht arrancó las obras preliminares de la fase 2 del metro de Quito. Se referían precisamente a los gritos que esbozaba el señor alcalde con una cantidad de obreros y funcionarios a cuyo cargo va a correr la construcción de tan importante obra para la capital de la República del Ecuador. Bueno, los trabajos, decía el periódico, iniciaron con el igualamiento del terreno, luego se va a proceder a instalar campamentos, a crear cocheras o garajes, talleres del sistema de locomoción subterránea, todo esto en la parte sur de la urbe, en Quitumbe. Así se desprende de la información proporcionada por el señor alcalde y el gerente general de la empresa municipal del metro, Mauricio Anderson, a través de la prensa. Yo le invité al señor Anderson a que concurriera a este programa, habría sido muy interesante su testimonio. También invité a la segunda vicealcaldesa de la capital, la coidearia de señor concejal Patricio Uvidia, bancada Alianza País. Y me permito saludar, y perdone por hacerlo después del caballero, a la distinguida concejala Ivonne Bonlic. Así es que, saludándoles a los dos señores concejales, tengo como para que me informen ¿cuál realmente es la realidad, la que configura el diario El Telégrafo y que ahora incluso a las 10 de la mañana se ha convocado una rueda de prensa para explicar lo que de alguna manera usted nos va a anticipar un poquito hasta donde las circunstancias lo permitan? Bueno, y para esto yo quería pedirle a usted que nos convalide lo siguiente. De acuerdo con documentos oficiales que ha tenido acceso el diario El Telégrafo, los estudios de la empresa Metro Madrid determinaban que el trabajo de la excavadora del túnel significaría una inversión de 143 millones de dólares. Vamos viendo, primera cifra, 143 millones de dólares. La oferta del grupo constructor planteó un monto de 305 millones.
es decir, una elevación del 162% prácticamente en relación al valor referencial. En total, los precios por los constructores de la oferta aprobada equivalen a 485 millones más frente al costo previsto para la construcción del túnel, las 13 paradas intermedias y la provisión de equipos e instalaciones. Esto representa una elevación del costo total del orden del 46%. De esto estaban enterados ¿hace qué tiempo? Ivonne, bienvenida, muy buenos días y gracias por haber aceptado a los dos esta invitación. Estamos topando de asuntos en los que no queremos equivocarnos, desinformando o informando mal a la colectividad. Ojalá ustedes se responsabilicen con las cifras exactas, pero no por eso le escondan ningún tipo de información al público. Así es que estamos para escucharle. ¿A usted le parece que el periódico tiene toda la razón, lo mismo que a Patricio Vidia? Me estaba mencionando de que sí, en efecto, esas son las cifras. Buenos días, Gonzalo, concejal. Concejala, buenos días. Bienvenida. Sí, es lamentable que las cosas sigan llevándose de la manera que se lleva con este liderazgo que tenemos en la administración. Desde un principio, recuerde, licenciado, que en unas entrevistas anteriores yo le decía que no es cuestión de rasgarse las vestiduras, como lo hicieron algunos concejales que no van a permitir un solo dólar más de lo que está previsto en el contrato. Recuérdese usted que yo le dije la ley les Esas ampara. Empresas son mal enseñadas. ¿Se acuerda que yo también en unas entrevistas anteriores yo le dije que Odebrecht no hay una sola obra en donde no haya aplicado la ley en donde pide los contratos complementarios? Y eso iba a suceder acá en Quito. Ahora, por ejemplo, nos entregan información ya no habiendo la cláusula de confidencialidad, que es incompleta. Me hubiera gustado que esté aquí el señor Anderson para debatir, pero debatir así con documentos, debatir a la altura de la ciudad. Hay que respetar Quito. Ayer la obra de teatro, el sainete que volvió a hacer el señor alcalde, en donde él sale hecho el Steve Jobs con su micrófono en la oreja, sale con su iPad, con su tablet y comienza a decir, a ver, vengan, vamos a contar, y moviendo las retroexcavadoras de un lado, del otro lado. Está acostumbrado a estos sainetes. Yo creo que Quito debe respetarse. Debemos hablar la verdad, cuál es el costo que va a tener el metro. ¿Le pareció como showman que estaba? Sí, los showman, ya la ciudad y el país se ha cansado. Ya no queremos que hace shows como Abdalá Bucaram. Estaba regocijado de que comenzaba por fin una obra tan anhelada por todos. Pero, claro, empieza la obra, pero veamos cómo va a continuar. Para mí es lamentable. Refiérase a esto de los precios. Esto de los precios es verdad estos precios, porque usted va a darse cuenta con el tiempo de que hay este incremento en el costo de la construcción. Los que estamos cerca de la construcción, yo tengo mi empresa constructora. El tiempo, este momento nos están como tapando. Sí, los están tapando. No le dicen la verdad a la ciudad. Los caballeros sí, claro, país. Claro, porque ahora vamos a ver si los estudios realizados van a dar realmente igual con lo que se está viviendo. O sea, vamos a ver el resultado de los estudios realizados. Lo que le decía es que nosotros que estamos cerca de la construcción, cuando demora una construcción, los costos siempre suben, porque sube el hierro, sube el cemento, y siempre está subiendo. Entonces van a también argumentar esto y van a decir, es que a los años que se hizo los estudios ya no representan el costo de los costos indirectos. Entonces van a subir el costo de la construcción del metro, lo que yo siempre lo estuve diciendo. Estos datos debería salir el alcalde con seriedad y decir a la ciudad, estos son los valores. Nos está insultando, nos está insultando a la ciudad, a nuestra inteligencia, cree que no nos podemos dar cuenta. La ciudad se da cuenta, por eso la ciudad está calificando. Ha habido, por ejemplo, un refresco, digo yo, que han querido modernizar, que siempre tiene un discurso de decir, esto hace 30 años no existía, eso hace 20 años. O sea,
sea, las administraciones no han hecho nada. Además de eso, ha hecho un cambio de gabinete que espero que sea productivo, este cambio de gabinete. Pero si el liderazgo, la cabeza no está bien, por más que cambie 10 veces el gabinete, no va a dar cuenta. Pero yo sí lo había dicho, yo soy muy seria y yo sí me comprometo y soy responsable de lo que estoy diciendo. Recuérdese que una vez yo le dije en una entrevista, voy a poner en piedra en la Plaza Grande el valor que dicen que va a costar el metro y no va a ser ese valor. Pero usted era compañera de él. Claro, yo entré con Suma. Yo estaba junto con el alcalde porque creí en el proyecto político que él iba a realizar, pero cuando vi que se desviaba, cuando vi que no cumplía como nosotros nos habíamos trazado, decidí. El desvío es seguramente para perjudicarle a la ciudad con un sobreprecio. Sí, las cosas no estaban claras. Por ejemplo, tenemos que auditar. ¿Usted en este momento le acusaría de aquello? Yo sí, porque él es el responsable. Él firmó a pesar de que se le dijo muchas veces. Pero firmó en un precio. Lo que estamos destacando, para sorpresa de toda la comunidad capitalina, es que en tan poco lapso se produce un reajuste, llamémosle así, un reajuste del orden de 46%. Pero sería importante, licenciado Rosero, que salga el alcalde 46. A decir y explique esto que está pasando. Y claro, debería que él tener la responsabilidad de salir y aclarar. Esta crónica. Él debería. A mí me llamó profundamente la atención. Entonces, aquí tenemos quién puede convalidar esto, la denuncia del periódico. Una auditoría, que se ha estado pidiendo. Patricio. Señor concejal, muchas gracias por acompañarnos. Este momento, Patricio Vidia tiene la palabra, desde luego. Buenos días, Gonzalo, qué gusto saludarle, lo propio a Ivonne, qué gusto, Ivonne, a las amigas y amigos que nos escuchan. A ver, en realidad decir que usted sabe, Gonzalo, en estos espacios, en este micrófono, yo he sido el que más he defendido este proyecto porque creo en él, sé lo que representa, lo que va a significar para la ciudad de Quito, todo lo que se desarrolló, la parte más complicada, se la vino trabajando hace algunos años ya, el hecho de buscar financiamiento, hacer los estudios de factibilidad, los estudios técnicos, es lo que realmente en un proyecto, quien sabe, cuando se levanta un proyecto es la parte más complicada. Una vez que ya el proyecto empieza a desarrollarse, digamos, hay que darle continuidad, lo cual está muy bien, pero obviamente en condiciones claras. Eso sí es algo que tiene que prevalecer. No están claras las circunstancias. Y no están claras desde el punto de vista... Le pregunto de mejor manera, ¿qué es lo que ustedes van a denunciar esta mañana? A ver, básicamente yo lastimosamente no voy a poder estar en la conferencia, en la rueda de prensa, pero comparto plenamente la preocupación de los colegas concejales, que no solo son del bloque de Alianza País. Yo creo que esta preocupación nace de muchos concejales y de la ciudadanía, porque ya al rato de comparar exactamente y con montos, con costos, entre lo que estableció el estudio técnico, que todo proceso de licitación tiene un primer proceso técnico, un estudio que hace precios y pone los precios referenciales, que fue Metro Madrid, comparando con lo que se establece ahora los precios del consorcio ganador, y que se dijo además que iba a haber una renegociación, por eso la demora, van a ser 2 años hasta que se empieza a construir, y la verdad es que se nos dijo, te acordarás, Ivonne, se nos dijo que estaban en pleno proceso de renegociación, del cual nunca existió. Después se nos pasó un documento donde decía la empresa que se negaba a renegociar hasta que se firme el contrato, y ahora que en realidad ya se quitó este sigilo que existía, ya podemos hacer una comparación de precios. Y para que la ciudadanía nos entienda, básicamente con temas puntuales, por ejemplo, todo proceso de licitación tiene costos directos y costos indirectos. Los costos directos son, por lo general, los ya establecidos en el mercado. Los costos que no son muy cambiables, digamos, los que se mantienen. Y los costos indirectos son los costos que buscan las empresas para su ganancia, para tener un colchón, digamos, que en el mundo entero, internacionalmente, estos costos por lo general no exceden el 20%. Por eso Metro Madrid en su precio referencial puso hasta el 20% como tope. Ya siendo generosos, digamos, ¿no? Para que tengan este monto. Pero tenía un techo. Tenía un techo del 20%, que es lo que se tiene a nivel internacional, digamos, lo que utilizan en las licitaciones, las empresas a nivel internacional. Y nos llama la atención que aquí los costos indirectos sobrepasan el 51%. Entonces, fíjese la gran diferencia. Y no hablamos de montos menores, pues este 51% significa nada más ni nada menos que 250 millones de dólares. Pero debe haber una literatura explicativa a qué atribuyen ellos un aumento de los indirectos en ese porcentaje.
¿Usted tiene esa información como concejal de Quito? Eso sería bueno que nos expliquen y que se nos diga. Antes de la rueda de prensa habría sido importante. Debería, y en este caso sí, yo coincido con Pero Ivonne, ¿cómo el alcalde de Quito debería exigir explicaciones al respecto, porque, digo, no son montos menores. Me da la impresión de que como que ustedes no tienen toda la evidencia para manifestar. Desde el principio, licenciado, no nos han entregado la información completa. No ha habido esa entrega. Pero no tienen esa evidencia. Ha habido mucho. Sea o no por negligencia de quienes estaban obligados. Pero Gonzalo, aquí están los montos y aquí están los números. Entonces, 250 millones, fíjese lo que significa. Con eso se podría hacer un par de carreteras. En lugar de estar esperando, yo le he escuchado al alcalde que dice que está esperando está esperando de la ley de alianzas público-privadas para poder hacer algunas obras para la ciudad. Aquí ya tendría para hacer varias obras para la ciudad. Entonces, no hablamos de costos menores y es una preocupación que nos corre riesgo la construcción de la segunda fase del proyecto Metro de Quito, porque dicen que se van a requerir 485 millones de dólares extras. Imagínense. Extras que van a requerirse para la construcción. Es que no hay la decisión y no hay la defensa de la autoridad de la ciudad en defender los recursos públicos. Eso podría pasar. Aquí tengo otro ejemplo, Gonzalo. Por ejemplo, el caso de la tuneladora, que Metro Madrid hace su estudio, obviamente su estudio técnico, y pone el precio referencial. Aquí lo pone pensando, claro, la cantidad, por ejemplo, de el 27%, ¿no? Del 27%. Existe un incremento y claro, lo pone el estudio referencial pensando o haciendo de cuenta de que la empresa no cuenta con la tuneladora. En este caso entiendo que una de las empresas tiene este topo gigante, cuenta con esta tuneladora y sin embargo sobrepasa el 43%. Entonces son cosas que sí nos sorprenden y nos llaman la atención. Y le puedo dar así algunos rubros, porque todo sobrepasa y todos más de la mitad. Digamos, aquí hay... no es que alquilan la tuneladora. No, de lo que se entiende, una de las empresas, parte del consorcio, es un activo. Tiene un activo ahí. Entonces no tecnológico que lo están utilizando. Entonces no debería haber seguramente por eso le escogieron a la propietaria, sea Acciona o sea Odebrecht. Exactamente, ¿no? Y pensando que ahí va a haber una reducción de costos. Eso no existe, más bien se incrementa y prácticamente al doble. Y tenemos así otros ejemplos, ¿no? Otros rubros. ¿Qué es lo de fondo que van a denunciar contra el alcalde? Y contra, digamos, no contra la obra, porque en la obra estamos involucrados todos con enorme entusiasmo. A ver, básicamente, Gonzalo, lo repito, yo he sido, y creo que el Bloque País hemos sido, porque además esta obra empezó con Alianza País, la obra del metro. Creemos en este proyecto, sabemos la importancia que va a tener, pero obviamente es importante que se esclarezcan y que se tenga transparencia en las cosas. No puede ser que vaya en desmedro de la ciudad. Obviamente hablamos de recursos importantes y no se puede así tomar muy a la ligera y decir, bueno, ya estamos inaugurando y lo estamos realizando. Como bien mencionaba la concejala, yo creo que aquí se necesita un poco más de seriedad porque hablamos de temas muy delicados que se nos tiene que explicar además esos montos, a quién o a quiénes van a beneficiar. Porque no hablamos de montos menores, hablamos de montos importantes. Entremos en debate. Acaba de llamarnos Mauricio Anderson y él quiere intervenir. Está en la línea telefónica. Señor gerente, buenos días. Usted comprenderá que es importantísima su aclaración. ¿Hacia dónde apunta el esclarecimiento inicial? Primero, una cifra porcentual bastante complicada, que el costo total del metro de Quito ha subido en el orden de un 46%. Y la otra, que 485 millones de dólares extras va a necesitarse para la construcción de la segunda fase del proyecto Metro de Quito. Y yo, perdonen por ubicarme en esta parte, sí había anticipado que en Panamá y que en buena parte de las obras en su propio país, la compañía había, digamos, puesto en sus contratos la posibilidad de revisar, pero el aceleramiento, es decir, la rapidez con que han revisado en la obra en Quito sí llama profundamente la atención, porque de lo contrario esperábamos de noviembre acá
y de una vez firmábamos cifras más certeras. Es lo que me viene a la cabeza. Mauricio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta llamada. Vamos a ver, yo creo que aquí hay un tema que tiene que ser aclarado de una vez por todas, y es lo siguiente. Este fue un concurso que fue llamado por la anterior administración, pero sobre la base de precios unitarios. No de costos unitarios, precios unitarios. Sí, ¿en realidad hubo concurso? Sí, acordémonos que así se llama la licitación, que fue lanzada en el 2013, en noviembre del 2013, pero sobre la base de precios unitarios. Cuando se reciben las ofertas, obviamente hay una diferencia sustancial entre el presupuesto que se había planteado en la licitación y las ofertas que se recibieron. Ahora, ¿por qué se produce esta brecha tan enorme? Se produce por dos circunstancias fundamentales. La primera es que entre que se recibió el presupuesto que se dio para referencia de la licitación, que fue a mediados de agosto del 2012, y cuando se reciben las ofertas, que es 2 años más tarde, obviamente se producen ahí un efecto de inflación, número uno. Pero la segunda cosa más importante es de que se subestima los costos indirectos. ¿Y por qué se subestiman los costos indirectos? Porque no se hacen los ajustes pertinentes cuando se tenían que haberlos hecho. ¿Cuándo se tenían que haber hecho estos ajustes? Cuando se lanza la licitación. Porque ya se sabía en ese momento que ese costo indirecto planteado inicialmente del 20% estaba totalmente desfasado del mercado. Tanto es así que las ofertas que se recibieron para la fase 1, y esas ofertas que se recibieron en la fase 1 fueron en septiembre del 2012, o sea, ya posterior, ya reflejaban un costo indirecto superior al 20%. De hecho, se contrata la fase 1 con un costo del 33.26%. 33.26% versus 20%. Por lo tanto, no se hace un ajuste a precios de mercado y por lo tanto ya se acepta en ese momento que iba a haber una diferencia obvia. El segundo tema. O sea, perdone, para entenderlo mejor y que entienda el público, ustedes en el mes de noviembre, casi finales de noviembre, que firman el contrato con el consorcio, sabían que esto se venía. Y sin embargo, ustedes firmaron el contrato. No es que se venía. Esto ya es un tema de la administración anterior, que no ajustó los pliegos de la licitación, los presupuestos de la licitación a precios de mercado. Esa es la esencia. ¿Y cómo firmaron en esas condiciones ustedes el contrato? No es que nosotros firmamos. ¿Por qué se emitió la licitación? El 27 de noviembre firmaron ustedes. No, Gonzalo, por favor, no confunda usted aquí las cosas. No es mi intención. No confunda. El tema aquí ¿Cuál es la fecha de permítame explicar. El tema fundamental aquí. Y no se ponga bravo conmigo, yo no tengo la culpa de que les estén subiendo cada 2 meses el costo de la obra. Pues yo no tengo eso la culpa. Permítame ser enfático en un tema para que no se confunda el público. Una cosa es cómo se plantea los pliegos de la licitación, que tienen un presupuesto que incluye el 20% de costos indirectos, y otra cosa muy distinta es que se recibe, producto de esos pliegos, 2 años más tarde, unas ofertas que sustancialmente se difieren de ese presupuesto. ¿Por qué ocurre eso? Por 2 razones. Porque para empezar pasan 2 años y hay un efecto de inflación, y número 2, es que esos pliegos originales, ese presupuesto original, tenía subestimado el costo indirecto, subestimado. Y entonces, ¿qué debió haberse hecho? Pero eso en noviembre del 2013. ¿Qué debió haberse hecho? Debió haberse reajustado ese costo indirecto a precios de mercado. Eso no se hizo. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, no hubo un ajuste y eso nos desemboca. Pero ustedes firmaron con ese vicio. No es un vicio en ningún momento, jamás es un vicio, porque ocurre también lo siguiente. ¿Se equivocó entonces? No, se equivocaron inicialmente. Claro, por eso. Inicialmente, sí, en hacer en noviembre del 2013 un ajuste cuando se lanza la licitación. Ahí se debió haber hecho un ajuste, porque ese precio, ese costo el costo indirecto de ese momento, de ese 20% no estaba ajustado a precios de mercado, número uno. Y número dos, más tarde, los organismos internacionales, los multilaterales, nos solicitan a nosotros que hagamos una evaluación independiente, y adicionalmente también ellos lo hacen de su propio lado, o sea, son dos evaluaciones independientes para ver si es que esos precios estaban ajustados al mercado. La consecuencia de eso es una no objeción. ¿Por qué? Porque independientemente, entidades tan serias como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, llegan a la consecuencia de que esos precios ya eran los de mercado. ¿Cuáles precios? Los de las ofertas. ¿Llegan a la conclusión de qué? Llegan a la conclusión de que los precios de las ofertas reflejan precios de mercado, que debieron haber sido ajustados cuando se lanzó la licitación en noviembre del 2013. No se hizo esos ajustes y por lo tanto ahora lo están haciendo ustedes. Se abre una brecha entre la oferta del mercado, la propuesta del mercado, y lo que estaba en los presupuestos originales. Pero esto debían haber arreglado con todo comedimiento antes de firmar, pues. ¿Cómo van a firmar con esta, llamémosle, una rémora que ustedes cargaban sobre sus espaldas? Porque era responsabilidad de la nueva administración de la que firma el contrato cargar con este cálculo que no había sido complementado con realidades de mercado, como usted acaba de explicarnos. ¿Qué le parece si escuchamos a la concejal Ivonne para que tenga la gentileza de darnos a conocer si en realidad ustedes no conocían de este pendiente, llamémosle así, que no obstante le hicieron firmar al señor alcalde el contrato con esta dificultad que yo les llamo una especie de rémora? Pues no hay otra forma de darle a conocer, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué ustedes estaban esperando esto y sale en el diario El Telégrafo? Algunos economistas que estaban anteriormente dicen, y eso hay que verificar bien, porque si ha salido en El Telégrafo, quiere decir que Alianza País y otros concejales, entre ellos que pueden decir Ivonne Bonlique, están de acuerdo con el gobierno en ponerle una zancadilla al proyecto Metro. Todo eso se puede advertir y yo estoy en la obligación de preguntarles. Voy a empezar por el final. De ninguna manera. Yo quiero que se construya el metro por beneficio a la ciudad, porque necesitamos el metro. En ningún momento estoy en contra de la construcción, estoy en contra de la manera que están manejando, en la manera como están ellos haciendo sin cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. El señor Anderson aquí está escudándose, dando una disculpa para mí no real. Yo creo que la ciudad necesita gente responsable que no le insulte su inteligencia. Él no ha pedido disculpas, está explicando cómo se ha producido. Yo creo que él debe pedir disculpas a la ciudad por no haber hecho bien su trabajo. Era su responsabilidad. Antes de firmar el contrato, revisar todo. Nosotros los concejales, claro, nosotros como concejales siempre pedimos este famoso rubro de los costos indirectos y con esta cláusula de confidencialidad que él sí la conocía, él sí sabía el costo que iba a aumentarse y sin embargo se quedó callado y no avisó a la ciudad. Él debía ser responsable con los bolsillos de los ecuatorianos y yo sí lo acuso directamente al señor Anderson de haber mantenido esto engañado a la ciudad. Él debía haber salido a dar una aclaración a la ciudad y decir, ¿saben qué? Va a ser este costo. O decirle al alcalde, no nos conviene firmar
el contrato en estas condiciones porque Correcto. no se beneficia a la ciudad. Me hubiera gustado que esté aquí presente el señor Anderson y nos Pero le demuestre está con escuchando. documentos. Bueno, no es lo mismo. Me hubiera gustado A ver, porque... déjele que él intervenga, si es tan amable. Yo solo- le devuelvo rápido Ya, solo para lo que que se quiero- produzca un interactivo Solo una cosa. en homenaje a la ciudadanía. Ya, A ver, una cosa. una cosa más. Esto de que siempre acusan a la administración anterior los errores, esto de que siempre la administración anterior lo que no pueden solucionar, le echan la culpa a la administración anterior. Y yo propuse que se haga que se optimice la construcción del metro, que se haga un rediseño para ahorrar a la ciudad. Y si se hubiera hecho, no hubiera estas novedades. Guardaron la información, no sé para favorecer a quién, pero ellos debieron haber dado a conocer. El señor alcalde debió haber dicho, ¿saben qué? No puedo firmar en esas condiciones, porque no se beneficia a la ciudad, porque los bolsillos de los ecuatorianos van a ser afectados. Le digo, licenciado ¿Usted Rosero. dice de la ruta mucha vuelta o algo por el estilo? De la ruta mucha vuelta y más el tema de aquí del costo. Esto es lo que a mí me preocupa, el tema del costo. Y acuérdese, licenciado Rosero, quedan grabadas las intervenciones que nosotros hacemos. Vamos a ver si puede continuar con el costo, con la construcción del metro, de la fase 2. Y el tema también que a mí me preocupa es el centro histórico. ¿Cómo no puede haber la responsabilidad? Ya topamos ese tema. Además, la inflación. Mauricio Anderson, tenga la bondad. Se produce perdón, te escucho, sí. Aquí se produce una confusión. A ver. Es la confusión en la cual se mezclan dos temas totalmente distintos. Uno es la firma del contrato y otro es la recepción de las ofertas en julio del 2014. Y otra cosa totalmente distinta es también el lanzamiento de la licitación un año antes. Ahí se debió haber reajustado los precios que estaban desviados del mercado. Número 1, 2. Nosotros lo que hicimos fue recetar eso, hacer los análisis correspondientes, llevarlo esto a los organismos multilaterales para que se analice si es que estos precios se ajustaban al mercado. Esto dentro de un proceso de confidencialidad sobre el cual no podíamos expresamente divulgar fuera de los ámbitos autorizados esa información. Una vez que se levantó esto, se ha proporcionado toda la información de una forma absolutamente transparente a las personas, entre ellos los concejales, a los cuales se les ha entregado esta información. Entonces, Sí se les entregó entonces. totalmente, toda la información se ha entregado. Hemos actuado de una forma absolutamente transparente. A Patricio y a Ivón entregaron aquello. Sí se les ha entregado y también hay otros concejales también que han pedido. En esos también, obviamente también el concejal Albán y el concejal Párez. En ese sentido, hemos sido estrictos y escrupulosos en el manejo de esa información porque estábamos bajo esas cláusulas que no nos permitían divulgar la información tal como lo he dicho. Entonces, quiero reiterarme en un aspecto que es fundamental. Hemos hecho todos los pasos que requerían y todos los procedimientos y todos los protocolos que nos han establecido los bancos multilaterales, que son los que financian esta obra. En ese sentido, obtuvimos las no objeciones. ¿Qué significa esto? Siga usted adelante porque he evaluado y en cada paso que usted lo está haciendo, usted, Metro de Quito, lo está haciendo de una forma correcta y está yendo por los cauces correctos. Ahora, esto nos ha desembocado en las no objeciones y obviamente las ampliaciones de crédito porque los organismos multilaterales se dieron cuenta de que los precios puestos en las ofertas obedecían sí a unos precios de mercados reales, ajustados a la realidad del mercado. Entonces, en esto quiero ser muy claro, porque no cabe aquí una confusión que exista en el público que mezcle los conceptos de, por un lado, la diferencia de los presupuestos y las ofertas, que obedecieron primero a los tiempos que transcurrió entre la publicación de la... Pero no se puede justificar con un tiempo que ya pasó.
donde no se dio un arreglo adecuado y oportuno, digamos, a una temporalidad donde ya se firma, y que luego otra temporalidad donde ya se da cuenta, en este caso el dueño de la obra, que es la ciudadanía capitalina, la prensa capitalina, se dan cuenta y entonces ahí dicen, ¿y esto cómo así? Entonces, el orden del análisis y el orden, digamos, de las cosas, cómo se dieron, de la historia de la obra, están trastrocados, inentendibles. No, permítame, Gonzalo, y permítame. El señor concejal Patricio Vidia quiere esclarecer un temita y luego le correspondería a usted. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, decirle al gerente del Metro de Quito que hubiera sido bueno que dé la cara acá. Creo que esa es la labor también que tenemos quienes estamos ocupando un cargo, un puesto, y decirlo. La verdad es que sí, me deja más confundido. También a la señora vicealcaldesa. Y me deja más confundido porque en realidad, según la lógica del gerente, dice que este ajuste debió haberse hecho el 2013, es decir, vamos cada 2 años a seguir haciendo ajustes porque pide el consorcio, la empresa. Eso me parece ilógico, por eso hay un precio referencial, pues, y ese precio se tiene que defender para mantenerlo. No se puede venir acá a decir, es que el 2013 se debió haber hecho ese ajuste en los precios indirectos porque el precio del petróleo subió, el precio del petróleo bajó, o porque no puede ser así, por eso hay un precio referencial, Gonzalo. Y eso tiene que entender la ciudadanía, y por eso no se le puede decir esas cosas a la ciudad cuando claramente aquí con montos y datos exactos estamos diciendo que se nos explique, se nos diga las razones y el por qué. Hay en los costos indirectos hay 250 millones. Si ganaba el señor alcalde Barrera, exalcalde este momento, si ganaba Alianza País la elección, ¿usted cree que las cosas hubieran sido mucho más beneficiosas para Quito en términos de costos? Ve, Gonzalo, yo no puedo hablar a nombre de otras personas, pero sí le puedo hablar a mi nombre. No, pero, si hubiera estado ahí, hubiera estado en esa posición de alcalde, obviamente yo defendería los valores, los recursos públicos y municipales, porque estos son recursos públicos. Entonces, lógicamente, y yo por eso lo he dicho en reiteradas ocasiones, cuando se tiene un precio referencial, ese es un precio válido, que hay que defenderlo, porque si no, no se harían precios referenciales, no se harían estudios técnicos, no existiría eso en las licitaciones, se daría a cualquier monto al precio que quieran poner las empresas. Entonces, basados en esos montos, en esos precios técnicos y referenciales, sí decir, señores, explíquenme las razones y el por qué existe este precio elevado al 51% en los costos indirectos, que son 250 millones, y en otros costos que he demostrado. Que suman 485. Aquí, Gonzalo. También decir que se nos diga ahora el gerente del metro, ¿por qué razón no se nos avisó con tiempo? Nos tuvo todo un año diciéndonos que no se firmaba el contrato, y creo que hasta en los medios públicos decía que no se firmaba porque estaban en proceso de renegociación. Eso se nos dijo en los directorios, se nos dijo en consejos, se nos dijo en las comisiones. Y después, cuando ya se terminó el sigilo, la novedad fue que existe un documento firmado que la empresa y el consorcio habían mandado con anterioridad, diciendo que no iban a entrar en ningún proceso de renegociación hasta que no firmaran el contrato. Esa es la realidad, y esas cosas se le tiene gerente Anderson, tiene la palabra. ¿Perdón? ¿Aló? Gerente Anderson, tiene la palabra, dije. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Claro. Muchas gracias. A ver, primero quisiera hacer una aclaración. Que la brecha es la misma que hemos estado hablando durante todos estos meses, que fue justamente la brecha que se generó entre un presupuesto subestimado y las ofertas que obedecían a un precio de mercado. Segundo, todo este asunto fue debidamente llevado a un análisis profundo por parte de todos los organismos multilaterales para ver si se ajustaban esas ofertas a los precios de mercado. Y si no se hubiera... Ustedes se amparan mucho, perdone por la repregunta, ustedes se amparan mucho en lo manifestado por las entidades asociadas, digamos, al proyecto con el municipio. Pero son accionistas y ellos son mucho más cuidadosos de estos temas. Eso es lo que nos quiere manifestar usted.
Acordémonos que son organismos multilaterales, no obedecen a inversionistas privados, son organismos multilaterales, Banco Mundial y terceros independientes, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que obviamente ellos tienen que hacerlo todos los análisis porque son los que prestan el dinero para que se financie la obra. Entonces ellos son, entre muchos, los primeros interesados en saber si es que una oferta tiene los precios. Pero no deben ser interesados en reajustar posterior a la firma de un contrato el costo de la obra, pues, porque dejarían en mal precedente el prestigio de estas instituciones, el prestigio que en los que confía todo un continente, ¿no? Justamente por eso mismo, porque ese ajuste se lo hicieron y nosotros también lo hicimos, y los organismos internacionales también lo hicieron, comparando esos análisis con otros precios comparativos de otros metros también que se estaban ejecutando en la región. Entonces, esto no es un tema improvisado, ni muchísimo menos. Por eso es que llegamos de una forma rigurosa y ordenada a las distintas no objeciones, que nuevamente significan que podíamos seguir adelante porque estábamos cumpliendo todos los procesos que se requerían. Entonces, en ese sentido, perdone, ¿a través de qué cláusula ustedes tienen que dar paso al reclamo de las empresas que están construyendo el metro? Dicen ellas, hay que hacer un reajuste. Después de unos 4 meses van a decir, hay que hacer otro reajuste. Y después de un año van a decir, nos quedó todavía un saldo que no hemos devengado porque estuvo mal calculado. Pero si ustedes mismos calcularon, ustedes mismos participaron, no hay que responsabilizar a administración alguna, qué sé yo. La gente estará haciendo estas elucubraciones. ¿Cómo aclarar el punto, señor gerente? Gonzalo, permíteme que vayamos aclarando una serie de tópicos. Sí, él está muy lejos de su teléfono. Sí, aló, permítame. Eco. Permítame aclarar varios tópicos que son fundamentales. Primeramente, lo primero, es una licitación que se lanzó sobre precios unitarios. Fue aceptada de esa forma. Entonces, en esa base, los precios unitarios tienen que ser pagados a la medida que va avanzando la obra. Número 1, número 2. Esos precios unitarios son controlados primeramente por la fiscalización, por la gerencia de proyecto, por nuestros propios departamentos de ingeniería y al final, por eso es que en la fase 1 tuvimos una muy pequeña desviación por esos distintos niveles de control. Adicionalmente, los mismos prestamistas y también nos exigen una serie de informes para que nos vayamos siempre por dentro de los presupuestos. Eso es fundamental entenderlo así. Entonces, aquí lo que se está planteándose es un tema en el cual ese ajuste que se está hablándose es parte del incremento que tuvimos ya entre la diferencia entre el presupuesto y las ofertas. Aquí no ha habido ni un solo incremento. Eso tiene que estar claro para toda la... ¿En qué cláusula consta aquello? ¿En qué cláusula consta el tema de que no hay, de que esto no se trata de una de que era flexible, de que era elástico, flexible, el reajuste hasta ubicarse en un punto en donde las partes estén de acuerdo? Había entonces, quiere decir, un reclamo, y va a haber permanentemente un reclamo del consorcio para decirles, nos falta este reajuste, nos falta esta dimensión del ajuste, este espacio de reajuste. Eso está muy grave, pues. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer el verdadero valor del metro? Permíteme. Sí. Gonzalo, aclarar 2 puntos fundamentales. Existen aquí dos
etapas sustanciales. Ya. Una, todo ese proceso precontractual de lo cual he estado hablando todo este tiempo, y la segunda, todo lo que va hacia adelante, que es ya el proceso ya de ejecución de la obra. Acordémonos nuevamente que estamos bajo una licitación que se planteó sobre precios unitarios y no sobre costos unitarios. Esto es un tema fundamental de concepción. Claro. No estamos discutiendo aquí sobre costos directos o costos indirectos. Estamos hablando sobre precios unitarios, los cuales han sido ya revisados por todos los actores que intervienen en esta. Eso le preguntaba, ¿en qué cláusula les da esa posibilidad, digamos, de hacer reajustes por el concepto que sea, pero son reajustes, encarecen la obra? El contrato es un contrato FIDIC, es un contrato internacional que prevé, obviamente... ¿Cómo se llama el tipo de contrato? FIDIC, es un contrato FIDIC, y fue desde que fue planteado ya en la anterior administración, se aceptó en la licitación, fue aprobado por los organismos multilaterales y es el que nos rige. Pero es un contrato reajustable, entonces, para no usar las letras en inglés. Es un contrato, repito, sobre precios unitarios. Entonces, se parte de unos precios unitarios, los cuales se ejecutan. La fiscalización verifica que las cantidades hayan sido ejecutadas, y los plazos, eso luego es revisado por la gerencia del proyecto, por nuestros departamentos de ingeniería, y va a parar aquí en una planilla. Eso es la forma como se plantea esto, sobre precios unitarios. ¿Ustedes así comprendieron en la comuna, Ivonne Bonlic? A ver, yo sí quiero decirle al señor Anderson que las cosas que está diciendo es muy lejos de la verdad. Y públicamente yo quiero que el señor Anderson entregue el desglose de los costos indirectos. Empecemos por ahí. Ajá. Segundo, él es decirle a la ciudadanía... ¿Para qué le sirve a usted los costos indirectos? Él dice que no son costos indirectos los que, digamos, están siendo usados para el reajuste, sino a una especie de denominación del contrato, un tipo de contrato que permite hacer este tipo de reajustes permanentemente. Yo lo que quiero también decir... Yo lo entiendo así. Sí, a ver, sí. Para mí, el importante, porque es otro punto que va a aparecer, es en el tema de los costos indirectos, que no nos entregaron con la famosa cláusula de confidencialidad. Pero yo sí quiero decirle a la ciudad, el señor Mauricio Anderson es uno de los responsables de este monstruoso endeudamiento para la ciudad de Quito. Acuérdese que en Consejo se aprobó un nuevo endeudamiento para lo del metro, en donde yo voté en contra, porque no podía aceptar un nuevo endeudamiento. Ahora nos vienen con reajustes y cuando no se han hecho las auditorías, cuando no están las cosas. El señor Anderson está hablando con trabas burocráticas. Él siempre se basa solo en lo legal, que esto dicen los multilaterales. Que me perdone el señor Anderson, pero los multilaterales, claro, a ellos les conviene dar más crédito y más préstamo. ¿Quién se perjudica? La ciudad. Porque igual no es que nos están regalando el dinero, tenemos que pagarlo. El municipio tiene un tope de endeudamiento del 200%, y ya estamos en el 195%. ¿Patricio? Con este tema no podemos avanzar. A ver, básicamente decir que esto de los contratos a través de los costos unitarios no existen. Decirle también al gerente que aquí hay dos temas. La verdad, pedía varias veces aclaración, no terminó de aclarar. A mí, a lo menos, me dejó más confundido de lo que ingresé. Básicamente tienen que responder dos temas, tanto el alcalde y el gerente. ¿Y por qué no lo exigieron oportunamente? Bueno, se le ha dicho varias veces, y con este tema del sigilo, con la cláusula de confidencialidad, ha habido mucho hermetismo en la información. Ahora que ya la tenemos, estamos sacando a la luz estos temas. El total de los costos directos, hay un aumento del 49% en costos directos. Y el total de los costos indirectos hay un aumento del 51%. Eso tienen que aclararnos. Esos aumentos representan, en un caso 240 millones, en el otro caso 250 millones. Es decir, eso tienen que aclarar. Eso tienen que aclarar y decir exactamente bajo qué condiciones.
cómo se procede a firmar y el proceso de renegociación que tanto se habló, que se dijo que se iba a realizar, ¿en qué quedó? Lamentablemente... Entiendo que el señor Anderson estará muy gustoso de aclarar esos temas. No nosotros ya no, a la ciudadanía entera deberían aclarar. A la ciudad debería. Eso tiene que aclarar la ciudad. Y además podría ser el día de mañana o cuando prefiera, o en el escenario que el señor alcalde le instruya. En todo caso estamos a la orden. Sin embargo, una última participación con lo que quiera decirnos, señor gerente. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, creo que es importantísimo hacer una diferencia sustancial entre lo que podríamos llamar el proceso precontractual y el postcontractual. El proceso precontractual que inició con las licitaciones estableció tenía como base un presupuesto que estaba desviado sustancialmente. ¿Estaba aquí? Desviado sustancialmente de la realidad del mercado. Y que no fue ajustado en su debido momento. ¿Y por qué firmaron? ¿Por qué lo lanzaron, mejor dicho, la administración anterior? No debían haberlo lanzado. Gonzalo, parece gracioso. Es que solo una cosa, es que para ciertas cosas ayer decían que la administración actual es la que está haciendo el metro, y para estos temas álgidos ahí sí dicen que en cambio es la administración anterior. Por favor, un poquito más de seriedad. Yo creo que en eso tenemos que tener más seriedad. No le interrumpan. Ellos firmaron y ellos deberían esclarecer exactamente las condiciones. Muchas gracias. Adelante, gerente. Entonces, justamente para explicar por qué se da esa brecha, que es la que tanto se ha hablado durante todos estos meses, es porque esos costos indirectos y directos subestimados, no ajustados oportunamente, estaban desviados de la realidad. Y esa realidad, cuando ya se recibió las ofertas, obviamente, hubo que ajustarlas, hubo que adaptarse ya a una nueva realidad. Y esa nueva realidad pasó por un proceso de conocimiento, de evaluación, de análisis, ¿por parte de quién? De los organismos que prestan el dinero para hacerlo. Pasó todo ese análisis, esa evaluación, y al final desembocó y también en una serie de comparaciones con otros metros en construcción que están en la región. Y entonces, ¿en qué desembocó? ¿Con cuáles fue comparado? Fue comparado con los costos del metro de Panamá que estaban en la línea 1 que ya terminó, y justamente en la línea 2 que también que ya ha empezado, entre otros. ¿En Brasil, tal vez alguno? En Brasil no se comparó, se comparó también con la línea 2 que también se fue, y así fue también comparado con otras líneas, por ejemplo, la línea 3 del Metro de Santiago. Entonces se hizo una serie de comparaciones y se llegó, y los organismos multilaterales nuevamente nos dieron su visto bueno para que sigamos adelante, porque... Con esta metodología. Porque nuevamente el precio es de mercado. Esas ofertas ya estaban reflejando el precio del mercado, precio que no fue ajustado en su debida oportunidad, porque si hubiera sido ajustado o reajustado en su debida oportunidad, no hubiera habido la brecha, tan simple como eso. Entonces, no nos confundamos, no hemos engañado a quien, no hemos ocultado ninguna información. Pero por supuesto, no lo podíamos entregar abiertamente al público porque estábamos con esas cláusulas de confidencialidad. Cláusulas de confidencialidad o a propósito que habían sido establecidas ya antes que nosotros entráramos a administrar esto. Nosotros fuimos absolutamente rigurosos y cumplimos con toda la normativa que se nos exigía. Entonces, por favor... Veámoslo. Permítanos, porque si no seguimos escuchando al gerente y no llegamos a conclusiones. Así es. Yo lo único que le digo, bajo esa lógica, la ciudad va a estar fregada, porque bajo la lógica de que hay que reajustar a las condiciones del mercado, el próximo año nos dirán que todo ha subido, todo está más encarecido y que hay que reajustar. El segundo año será lo propio. Veamos si viene una explicación. Tenemos tal vez más estructurada. Hecho que eso deberían darnos razón y decir exactamente que nos respondan. Esto no responden. ¿Por qué el aumento del 49% en los costos directos y por qué el aumento del 51% en los costos indirectos? Que básicamente los costos indirectos son el retorno que tienen las empresas, lo que van a ganar 250 millones. Para que mañana con eso se podría hacer la ciudadanía ecuatoriana
residente en la capital de la República, pueda escuchar la explicación del municipio. Nos ponemos a la orden, naturalmente, de la alcaldía. 9:59 de la mañana. Doña Ivonne, que no se me vaya enojada. Permítame. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo lo que quiero es una vez más decirle a la ciudadanía, él es uno de los responsables del endeudamiento para la ciudad. ¿Quién? Si ellos, el señor Mauricio Anderson junto con el alcalde, si ellos tenían acceso a la famosa cláusula de confidencialidad y ellos vieron estos errores que se iban a presentar, no debieron haber firmado el contrato. Ahora aparecen como héroes de la ciudad en que exigieron esto los multilaterales. Discúlpeme, eso es unas cosas, algo que está fuera de la verdad. Y si no estaban definidos los valores, no debió haber firmado, tenía que haber sido responsable. Claro, como no es dinero de él, que fácil administrar. Una cosa más, Gonzalo. Nosotros cuando vamos a construir nuestra casa, hacemos un presupuesto, nos manejamos en base a un presupuesto y no nos podemos alargar porque no tenemos. La ciudad no tiene. Y el señor Anderson viene con esta forma tan... Sí, eso ya conviene decirlo en un debate. Sí, lo que también quiero decir es que él está hablando siempre de memoria. Usted darse cuenta, él habla de una manera de memoria. Yo sí quisiera que esté presente y nos dé con documentos. Y yo quiero decirle al señor Anderson, en donde según la auditoría, con una conclusión de la Contraloría, en donde dicen que se violó el artículo 401.01 de las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado. Esto también debería dar una respuesta. ¿Este informe cuándo? Este es el informe que entregó la Contraloría. Yo sé, pero ¿qué fecha? Esto no le tengo aquí la fecha, pero yo tengo aquí el cuadro de todo lo que se hizo mucho antes de firmar el contrato, en donde, contra la normativa expuesta, el gerente general conformó la comisión técnica, la presidió y se elaboró los informes con las recomendaciones por el mismo gerente general, quien tomó la decisión final. Se está violando esta cláusula y esto también tiene que explicar el señor Anderson. Él es el responsable, junto con el alcalde, de este endeudamiento para la ciudad. El metro se va a parar, el metro no va a seguir la construcción. Muchas gracias. Gracias, señores concejales, gracias, señor gerente. A ustedes, amigos, por la atención que nos han dispensado. Buscando la verdad.